Bueno, mi hermano, le invito a la escritura, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. En esta mañana estaremos tocando el tema Vencedores en Cristo. Hablaremos sobre la victoria que tenemos nosotros en Jesús. Así que hoy haremos una pausa, como usted ve, de nuestra serie de Esther. Y también quiero anunciarles algo. El próximo domingo, si el Señor lo permite, culmina la serie de Esther. Culminaremos esa serie de predicaciones de Esther. Así que venga para repasar, recordar todas esas verdades que estuvimos viendo por los pasados meses. Así que hoy queremos reflexionar en este tema, vencedores en Cristo, como parte de esas marcas de un verdadero discípulo que nos muestra el apóstol Juan. Así que les invito a que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, gracias nuevamente en esta mañana te damos. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por cada hermano, cada familia. Gracias por los hermanos de Georgia que nos acompañan en el día de hoy. Gracias por esta bendición, Señor, de estar juntos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta mañana y que nos recuerdes que nuestra victoria está segura en ti, Señor. Que somos nosotros vencedores porque ya tú venciste en la cruz y luego a través de tu resurrección. Gracias te damos en esta hora, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Imagina por un momento este escenario. Eres un soldado en medio de una feroz batalla que parece difícil ganar. Utilizando palabras de la serie de sermones sobre Esther, imagínate un escenario donde todo está perdido, donde al parecer es imposible ganar la guerra, pero tú eres un soldado que tienes que hacer tu labor. Y de pronto el capitán se acerca y le dice a cada uno de los soldados que ellos sigan peleando tranquilos y confiados, porque él está seguro de que la guerra ya está gana y de que el enemigo ya fue vencido. Así que imagínate, llega el capitán y les dice: manténganse firmes en sus puestos, sigan esperando, la guerra ya está gana, el enemigo ya está vencido, ustedes solamente sigan esperando. Pero te imaginas ese escenario, tú siendo un soldado y viendo las balas todavía volando a tu alrededor, escuchando las bombas a lo lejos en la distancia. Pero tu capitán te está diciendo: confía en mis palabras, ya el enemigo está vencido y ya nosotros resultamos vencedores. ¿Qué harías en ese lugar? ¿Creerías las palabras de tu capitán? ¿Lucharías con valentía sabiendo que ya la guerra está gana, aunque todavía te queda una que otra batalla que librar? Mi hermano, un escenario similar a este, pero no hipotético, sino real, ocurrió en noviembre de 1918. Cuando usted estudia la Primera Guerra Mundial, hay una fecha muy importante. Le llaman el 11-11-11. Y es que el 11 de noviembre, o sea, del mes 11, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana se terminó oficialmente la guerra. Esa era la hora que se había determinado para que la guerra, la Primera Guerra Mundial, culminara. El mundo nunca había visto algo como eso. Tanta muerte, millones de muertos. Así que de momento se firma un armisticio, se firma un documento que dice: mira, la guerra terminó. Pero piense conmigo en un momento. Ese documento que decía que la guerra se terminó, se firmó a las 5 de la mañana.
Y el documento decía que era a las 11 que se acababa la guerra. Así que todavía quedaba unas 6 horas de guerra. Pero para los efectos el enemigo, Alemania, ya estaba vencido. Para los efectos la guerra se había acabado. Así que tú imagínate ser un soldado en la Primera Guerra Mundial y de momento después de las 5 de la mañana empiezan a llegar noticias. Oye, la guerra acabó después de 4 años. La guerra por fin acabó. ¿Sabe que hace poco yo escuchaba el testimonio, unas grabaciones del testimonio de soldados que estuvieron allí? Y muchos de ellos decían, ¿sabes qué? Cuando llegaban las noticias, yo no lo creía. De hecho, uno de ellos dijo, yo vi un cartel en algún lugar que alguien puso que decía, la guerra se acabó. Y él dice, yo llegué a donde estaban los demás soldados y empecé a burlarme. Y empecé a decir, mira, hay alguien que está bromeando, diciendo que la guerra ha acabado. Así que él envió a otro para que fuera a verificar. Le dijeron, no, es verdad, la guerra ha acabado. Así que imagínate por un momento tú estar con una noticia de que la guerra ya terminó y de que tú venciste junto a tu ejército, pero todavía tienes que permanecer un poco más, unas horas en el tiempo de batalla. Y usted sabe que mucha gente en ese momento reaccionó de diferentes maneras. Hay gente que no lo creía. Hay gente que se fue a celebrar a las calles. Hay soldados que dejaron su puesto antes de las 11 de la mañana. Y sabe que hubo muertos incluso. Y eso debe ser muy triste. La guerra se iba a acabar a las 11 y tú morir a las 10:30. Eso es muy triste. Y eso pasó en la historia real. Así que piense por un momento, porque eso es lo que Juan le está diciendo a esta iglesia. Y lo veremos hoy. Juan el apóstol escribe esta carta a un grupo de iglesias en la región de Éfeso. Y en este grupo de iglesias estaban enfrentando una serie de falsas enseñanzas, estaban enfrentando persecución. Ellos necesitaban recordar su identidad como hijos de Dios. Y esto es lo que hace Primera de Juan. Mi hermano, si algún día usted tiene dudas sobre su identidad como hijo de Dios, vaya a Primera de Juan, porque es un libro por excelencia para recordar quién es usted en Cristo y quién define su identidad. Así que dentro de lo que Juan le dice, y veremos en esta mañana, Juan le recuerda cuáles son las marcas que identifican a un discípulo verdadero. Pero de igual manera, vamos a ver al final que esa marca principal de este texto es que los discípulos verdaderos son aquellos que han vencido en Cristo, que han resultado victoriosos. Y desde ya usted puede trazar una aplicación y decir, oye, ¿cómo es que a mí se me va a decir que ya yo tengo la victoria en Cristo cuando lo que tengo encima es un problema muy grande que no tiene solución? En otras palabras, ¿cómo yo interactúo o cómo yo lidio con esta realidad de que ya al final la victoria está gana y yo la tengo segura, pero todavía hoy me quedan batallas por librar? Así que eso es lo que estaremos explorando en esta mañana. En el pasaje que veremos hoy estudiaremos esa exhortación que hace el apóstol Juan a la iglesia, invitándolos a recordar que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Pero antes de llegar ahí, él le quiere recordar algo acerca de su identidad, algo acerca de qué identifica a un verdadero creyente, o cuáles son las marcas de un verdadero creyente. Mis hermanos, y no hay otra opción. Si usted está en Cristo y si usted es un verdadero creyente, usted debe tener estas marcas. Así que es una buena evaluación para ti y para mí también. Imagínate por un momento que tú vas a comprar un automóvil, un carro nuevo allá en la fábrica o en el dealer. Y cuando estás allí, tú quieres una marca específica en la revista o en el periódico o en el anuncio de televisión. Tú viste todos los featuring, todos los detalles de esa guagua o de ese vehículo que tú vas a comprar. Y cuando tú llegas allí, el vendedor, muy astuto, te dice, mira, tú viste ese anuncio, pero yo tengo este otro carro. Este otro carro se parece al que tú quieres. Este otro carro tiene hasta el loguito, hasta el pequeño logo en algún lugar de la marca que tú quieres. Pero tú sigues insistiendo y le dices, no, yo quiero la marca original específicamente con estos detalles. Hermano, cuando usted está buscando el original, usted está consciente de que hay unas marcas que lo van a identificar. Pues eso es lo que hace Juan aquí.
Juan está diciendo, el que es creyente, el que está en Jesús, hay unas marcas que lo van a identificar. Y si no tiene esas marcas, no es un creyente. Así que miren lo primero que hace Juan. Antes de hablar de que somos vencedores, que es la centralidad de nuestro tema en esta mañana, miren lo que hace Juan en el primer verso, allá en 1 de Juan, capítulo 1. ¿Qué es lo primero que identifica o la primera marca de un verdadero creyente? Es que un verdadero creyente ha ejercido su fe o tiene una fe que descansa solo en Jesús. Y subraya esa palabra solo. Un verdadero creyente tiene una fe que lo hace que descanse solo en Jesús. Miren lo que dice el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesús, todo aquel que ha creído en Jesús como el unigénito de Dios. Lo que Juan está afirmando es que todo aquel que ha puesto su fe en Jesús, ese es aquel que es hoy un creyente. Pero no, mi hermano, no es un evento pasado. Así que noten lo que se está presentando aquí. No es simplemente decir, sí, yo tuve una fe en Jesús, una fe salvífica, pero hoy no sigo creyendo en Él. Algo que te va a identificar en tu vida como creyente es que tú creíste una vez en Jesús, un Jesús del cual te hablaron, el Jesús de la Biblia. Y te hablaron de Él, y te hablaron de su obra, y te hablaron de su historia. Piensa por un momento, si tú te convertiste ya en tu adultez. Yo fui criado en una iglesia desde muy pequeño, literalmente desde un bebé de meses me llevaron y me presentaron a una iglesia. Me convertí cuando era un joven, pero estuve en el ambiente de iglesia desde meses de nacido. Así que yo escuché muchas historias de Jesús desde muy pequeño. Pero si tú te convertiste en tu adultez, piensa por un momento, ¿cuál fue la primera historia que tú escuchaste de Jesús? ¿Qué fue lo primero que tú escuchaste de Él? Tú escuchaste de la cruz, de la resurrección, tú escuchaste de un milagro específico de Él. Así que en algún momento tú escuchaste algo de esta persona, de Jesús, escuchaste algo de su obra, el Espíritu Santo abrió tu corazón, pusiste tu fe en Él. Mi hermano, pero esta fe que estamos hablando aquí y que Juan está hablando, que identifica a un verdadero creyente, es una fe que permanece. O sea, ¿qué implica esto? Que hoy tú puedes seguir diciendo que mi fe o que tu fe está puesta solo en Jesús. Y cuando tu fe está puesta solo en Jesús, estás diciendo, yo no confío en otra cosa. Para yo salir de esta situación, mi fe solo está en Jesús. Para yo seguir adelante y enfrentar estos problemas, mi fe solo está en Jesús. Ese solo lo cambia todo. Por eso le decía ahorita que lo subrayara. Porque usted puede decir, sí, yo confío en Jesús y en mi habilidad. Yo confío en Jesús y en mi cuenta de banco. Yo confío en Jesús y en tal o cual cosa. Pero mi hermano, aquí Juan está diciendo que el verdadero creyente es aquel que tiene una fe genuina en Jesús y es una fe que permanece. No solamente esa fe inicial que tú pusiste en Jesús un día, sino es una fe solo en Jesús que te acompaña por el resto de tu vida. Así que al final de cuentas, un verdadero discípulo aquí en primer lugar es aquel que ha creído en Jesús, que ha puesto su fe solo en Jesús, pero que sigue creyendo en Él hasta el final de sus días. El pasado viernes yo tuve la oportunidad de predicar en el culto unido de las iglesias bautistas del sur. Agradecemos a los hermanos que nos acompañaron. Y hablábamos algo acerca de Pablo. Y es sorprendente ver a Pablo al final de sus días, en la última carta, en 2 de Timoteo, pidiendo los libros. Él le dice, Timoteo, cuando vengas, tráeme los libros. Mi hermano, ¿usted sabe qué le estaba diciendo? Hasta el final de mis días, yo quiero seguir con mi relación con Dios. Hasta el final de mis días, yo quiero seguir creciendo. Pero menciono esto porque en esa misma carta de 2 de Timoteo, al inicio, en el capítulo 1, hay un pasaje donde Pablo llega a decir, yo sé en quién he creído. Él dice, yo tengo una esperanza y una salvación segura. Noten que esas son prácticamente sus últimas palabras antes de morir. Y él dice, yo sé en quién he creído. Mi hermano, de eso estamos hablando, de una fe que prevalece o permanece. Es la misma fe que tuvo Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco.
Esa misma fe que lo sostuvo cuando a Pablo lo apedreaban, cuando lo perseguían, cuando estaba en pruebas, cuando estaba en la cárcel, es la misma fe que al final de su vida él dijo, yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo y poniendo mi fe solo en Jesús. Esa es una fe que permanece. Y Juan el apóstol nos está diciendo, mi hermano, que una marca que identifica al verdadero creyente es aquel que cree que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el enviado de Dios, que ha puesto su fe en este Salvador, que no ha puesto su fe para salvarse en sí mismo, en sus obras o en cualquier otra cosa. Así que vuelvo y repito el verso 1, todo aquel que tiene esta fe, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y esa referencia a ser nacido de Dios le tiene que recordar usted a Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo. Cuando Jesús le dice, oye Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, y Nicodemo en su humanidad le dice, pero Señor, yo no puedo entrar otra vez al vientre de mi madre. Y Jesús dice, no, pero esto es un nacimiento espiritual. Aquel que ha nacido de nuevo es aquel que tiene una fe puesta solo en Jesús. Es lo primero que nos dice Juan. Es la primera marca o la primera característica. Y si usted está hoy con un checkmark identificando si usted tiene esas marcas en su vida, lo primero que tiene que reconocer en esta mañana es lo siguiente. Yo he puesto mi fe en Jesús, pero noten la palabra, solo en Jesús. Yo he puesto mi fe en Él y no estoy descansando en nada más. Había un autor puritano del siglo XVII llamado Thomas Watson. Y este autor decía que muchas veces Dios nos va a quitar las muletas. Esas muletas que nosotros utilizamos para sostenernos en otras cosas que no sean Él. Esas muletas que nosotros utilizamos para sostenernos y descansar en eso en vez de descansar en Jesús. Y dice, cuidado que te estés sosteniendo en otra cosa porque Dios la va a quitar si tú eres un hijo de Él. Para que solo descanses en Él. Para que solamente tengas tu fe en Jesús. Así que mi hermano, en esta mañana como primer punto y punto de aplicación para ti y para mí, pregúntate hoy, Juan está identificando las marcas de un verdadero cristiano y dice, la primera es alguien que ha creído que Jesús es el Cristo, que ha creído en Jesús. ¿Esa es una realidad en tu vida hoy? Pero también pregúntate en segundo lugar, esa fe en Jesús, solo en Jesús, ¿esa fe está completa? ¿Esa fe ha prevalecido? Pregúntate hoy, yo llevo 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, la cantidad que sea. Oye, yo sigo creyendo en Jesús como el primer día. Yo tengo la misma fe hoy. O hoy como que ya no tengo fe en Jesús. O quizás al principio yo oraba por todo. Yo oraba todos los días. Yo tenía mucha fe de que Dios me escuchaba. Pero ya hoy no creo igual. Pero hermano, si esa es una realidad en tu vida, no esperes salir de aquí. Hoy mismo ora al Señor. Ahí donde estás. Y dile como los discípulos le dijeron una vez, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero seguir creyendo en ti y solo en ti, no descansando mi fe en otra cosa. Y Señor, quiero seguir creyendo en ti como creí un día, con esa misma fe. Creer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, y creer que tú sostienes mi vida, que tú gobiernas el universo y que tú eres el soberano. ¿Crees eso hoy? Juan le está diciendo a la iglesia, es la primera marca que identifica a un verdadero cristiano. Pero en segundo lugar, mire conmigo la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Un verdadero discípulo no solamente es aquel que tiene su fe puesta solo en Jesús, sino que en segundo lugar, un verdadero discípulo es aquel que manifiesta amor a Dios y al prójimo. Un amor constante, un amor que no tienes que ser presionado para amar. Este tipo de amor, como veremos ahora, no es aquel cuando tú le dices a tu hijo, oye, mira, ve y saluda a fulano o a fulana. Vete, dale un beso y un abrazo. Miren, yo recuerdo, yo de pequeño, uno de mis hermanos, que no voy a decir quién es, por si tú lo conoces, pero uno de mis hermanos, era muy difícil que él saludara a un familiar incluso.
Y yo recuerdo mi mamá o mi papá que le decían, no, si llegamos a una actividad, ve y salúdalo. Y el nene decía no, y a veces lo llevaba de la mano y decía, no, saluda a tu abuelo, o a tu tía, o a tu tío. Entonces yo recuerdo que este hermano no lo saludaba porque no tenía como mucha relación con esta otra persona, aunque era un familiar cercano. Pero sin embargo, cada vez que veía a otro familiar que era mucho más cercano, mi papá y mi mamá no le tenían que decir, mira, ve y salúdalo y dale un beso y un abrazo. Ellos salían corriendo. En mi experiencia, cuando llego a casa de mi suegro y mi hijo, yo no tengo que decirle, ve, saluda a tu abuelo, o ve, saluda a tu abuela, o ve, saluda a tu tía. Él sale, él si lo dejan, sale corriendo para ir a saludarlos. Porque los ama, hay una inclinación y no hay que presionarlo. Yo no tengo que estar obligándole a decir, mira, tú tienes que amar a tus abuelos. Tú tienes que amar a tus tíos, tú tienes que amar a tu familia. No, mi hermano, porque hay un amor real ahí. Cuando veamos ahora este texto, note conmigo que Juan le va a decir a la iglesia algo similar. Juan le va a decir aquí en esta segunda parte del verso 1, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. O sea, en otras palabras, mi hermano, cuando tú estás en Cristo, como marca de un verdadero discípulo, ahora nadie te tiene que obligar, en primer lugar, a amar a Dios, y en segundo lugar, a amar a tu prójimo. Eso es parte de ser un verdadero creyente. Juan está diciendo, todo aquel que ama al que engendró es el Padre, el que nos ha engendrado a todos como hijos. Todo aquel que ama al Padre, ama también a los hijos del Padre. De hecho, Juan está diciendo aquí, sería una contradicción yo decir que amo al Padre y no amo a mis hermanos, y no amo a los demás hijos de mi Padre. De hecho, el mismo Juan, si usted sigue leyendo esta carta, llega un momento donde dice, oye, ¿cómo tú dices que amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano que lo tienes todos los días de frente? Así que noten por un momento, un verdadero creyente, nadie tiene que impulsarlo y moverlo para que ame a Dios y para que ame a sus hermanos. Tiene que ser como mi hijo, que cuando está primeramente en su relación con Dios, él quiere salir corriendo para allá. O cuando está en su relación con sus hermanos, él quiere salir corriendo para estar con sus hermanos, utilizando la misma ilustración. Yo no tengo que empujarlo. Yo no tengo que decirle, ve, ama a tu familia. Hay algo que lo mueve. Mi hermano, a un verdadero creyente no hay que presionarlo mucho para que él ame a Dios. Y mucho menos tampoco para que ame a su hermano. Así que noten lo que está haciendo Juan. Está haciendo una lista de algunas marcas que identifican a un creyente. Y está diciendo, el creyente verdadero es aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Ese es el nacido de Dios. El que ha puesto su fe solo en Jesús y nada más. Esa fe que permanece hasta hoy. Pero en segundo lugar, un verdadero creyente, un verdadero discípulo es aquel que ama a Dios y ama también a sus hijos. El amor nos debe llevar a nuestro tercer punto. El amor nos debe llevar a la obediencia. El amor nos debe llevar a agradar a la persona a quien amamos, en este caso a Dios. Así que noten conmigo, sigan el texto. Juan está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Luego le dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es la señal. De esta manera conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Pero en tercer lugar, vea conmigo que un verdadero discípulo no solamente es aquel que ha puesto su fe solo en Jesús, no solamente es aquel que ha tenido y tiene amor por Dios y por el prójimo sin que nadie lo tenga que presionar. En tercer lugar, un verdadero discípulo obedece los mandamientos de Dios. Hay una nueva inclinación en él a guardar los mandamientos de Dios. Noten conmigo la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice así, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En otras palabras, Juan está diciendo, de esta forma estamos manifestando que amamos a Dios, obedeciéndole.
Yo no puedo decir que amo a Dios si mi vida es contraria a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no le obedezco. Vuelvo a utilizar la historia de un padre y un hijo. Mira esa ilustración. ¿Qué sentido tiene el hijo decirle al padre, papá, te amo? Pero sin una inclinación a obedecerlo, a agradarlo en ningún momento. No tiene ningún sentido eso. Así que Juan está diciendo, aquel que es un hijo de Dios, ahora tiene una nueva inclinación a guardar los mandamientos de Dios. Mi hermano, y recuerde que su naturaleza y la mía es pecaminosa. Así que eso significa que nosotros por naturaleza no queremos obedecer a Dios. Por naturaleza no obedecemos a nuestros padres ni a ninguna autoridad. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que venir el Espíritu Santo a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Y hacer que ahora tengamos una nueva disposición, una inclinación nueva a obedecer al Señor. Pregúntate en tercer lugar hoy. No solamente te preguntas, como hemos venido diciendo en esta mañana, no solamente pregúntate si tienes esa fe en Jesús genuina, esa fe que permanece hasta hoy. En segundo lugar, pregúntate si estás amando a Dios, si estás amando a tu prójimo sin que nadie te presione. Es algo que ahora sale de ti, amar a Dios y amar al prójimo. Son las señales de un verdadero creyente. En tercer lugar, pregúntate, ¿estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Te deleitas como el salmista se deleitaba en los mandamientos y en la palabra de Dios? Mi hermano, cuando Juan está diciendo estas palabras del versículo 3, este es el amor de Dios o el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Usted sabe qué le está haciendo, él está citando al mismo Jesús. Jesús fue el que había dicho allá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Así le había dicho Jesús a sus discípulos. Si ustedes me aman, demuéstrenlo a través de una vida de obediencia. Si ustedes me aman, demuéstrenlo de esa manera. Bueno, eso no fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Cuando Jesús le preguntaba, oye Pedro, ¿tú me amas? Una y otra vez, Pedro le decía, sí, yo te amo. Y en otras palabras Jesús le decía, demuéstramelo. Apacienta las ovejas. Obedece mi voz. Así que Jesucristo ya había dado esas palabras. También en Juan capítulo 14, verso 21, Jesús había dicho, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que al final de cuentas, mi hermano, ahora si tú estás en Cristo, hay una nueva inclinación. Antes estos mandamientos de Dios te parecían extraños, te parecían arcaicos. Te parecía que si tú tenías un familiar que era cristiano y quería obedecer la Biblia y los mandamientos de Dios, tú pensabas que él era atrasado. De hecho, hace poco alguien entró a la página de la iglesia mientras yo estaba predicando y compartió un mensaje que precisamente decía que nosotros éramos cortos de mente y estábamos atrasados por lo que yo estaba predicando aquí de Esther. Esas son sus palabras exactas. Eso fue hace muy poco. Así que así nos van a ver. Y así nos están viendo ya. Y antes de tú ser cristiano, tú quizás estabas en esa posición y veías a otro y decías, esto es un arcaico, estás atrasado. ¿Cómo que tú quieres obedecer los mandamientos de un libro que es muy viejo? Mi hermano, pero cuando estás en Cristo, debe haber un cambio de corazón en ti. Un cambio de disposición. Y antes que eso que antes tú rechazabas, ahora lo amas. Eso que antes tú decías, eso es viejo, arcaico. Ahora tú quieres estar metido en este libro, que para muchos es viejo y arcaico. Para estar aquí y conocer la revelación de Dios para tu vida. Y obedecer. Y vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Eso no es natural en ti. Eso fue algo que puso Dios. De hecho, si tú hoy estás seguro en esta mañana que tienes una inclinación y un deseo por obedecer los mandatos de Dios, eso es seguridad de que tú estás en Cristo. Mi hermano, pero también cuidado. Si tú hoy estás aquí
y no estás viendo ninguna de estas características y dices, ¿sabes qué? Hoy yo no tengo esa fe en Jesús, solo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero por acá tengo muchas otras cosas en las cuales estoy poniendo mi confianza. Si tú hoy estás aquí y dices, pero es que a mí no me nace amar a Dios, no me nace amar a mi prójimo. Si tú estás aquí en esta mañana y dices, oye, pero es que a mí como que yo no tengo deseo de obedecer la palabra. Mi hermano, detente hoy y piensa en tu estado espiritual, en tu alma, porque estás lejos de Dios. Aunque estés cerca de una iglesia, aunque lleves años en una iglesia, estás lejos de Dios. Si estas características no están en tu vida, porque estas características son las que afirman, nos dice Juan, que tú y yo somos verdaderos creyentes. Pero antes de continuar al último punto, al tema de nuestro sermón, de hecho, el tema de nuestro sermón es el último punto, los versos 4 al 5, el énfasis tal vez. Pero antes de llegar allá, hay algo más que me interesa en este punto número 3. Cuando Juan está hablando de guardar los mandamientos de Dios. Mire conmigo ahí, al final del versículo 3, dice, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son una carga para nosotros. Hay otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, que dice, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces usted dice, oye, ahora tengo los mandamientos de Dios. Ahora como creyente debo obedecerlos. Ahora debo vivir acorde a ellos. Pero es que eso es una lista larga de mandamientos. Eso es una carga para mí. Yo creo que yo no voy a poder con eso. Mi hermano, el mismo texto está diciendo, sus mandamientos no son difíciles de llevar. ¿Usted sabe cómo Cristo los resumió? Todos los mandamientos. A través de lo cual usted debe dirigir su vida todos los días a eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lucha todos los días por eso. Amar a Dios más que a mí mismo, amar a Dios más que el mundo, amar a Dios más que las cosas terrenales. Y en segundo lugar, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y Juan está diciendo, eso no es gravoso. Eso no es una carga que Jesús está poniendo sobre ti. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús. Él no nos está poniendo una supercarga en nosotros. Él nos está diciendo, vive de esta manera, obedece estos mandamientos de Dios. Y de esta forma estás demostrando que estás seguro en Cristo. Así que ahora sí llegamos a nuestro cuarto y último punto. Noten lo que está haciendo Juan. Está presentando, repasando con la iglesia, cuáles son estas marcas o características de un verdadero creyente, de alguien que está en Cristo. Y en primer lugar, es alguien que ha puesto su fe solo en Jesús, que ha creído quién es Él y todavía sigue creyendo en Él. En segundo lugar, es alguien que Él mismo ama a Dios, porque ahora tiene el Espíritu Santo, ama a Dios y ama a la iglesia, ama a su prójimo. En tercer lugar, el verdadero creyente es alguien que ama ahora obedecer también los mandamientos de Dios. Algo que antes rechazaba, algo que antes no le gustaba. Y en cuarto y último lugar, vea conmigo los versículos 4 y 5 que recogen la temática de nuestra mañana. Un verdadero discípulo es aquel que ha vencido en Cristo. Un verdadero discípulo tiene todas estas marcas: la fe verdadera, el amor verdadero, la obediencia verdadera. Pero en último lugar, Juan dice, oye, quiero dejarte saber una marca más que te va a identificar como creyente. Y de hecho que te debe dar esperanza. Y es que el verdadero discípulo ha vencido en Cristo. Juan culmina esta sección animando a la iglesia al recordarles que en Cristo ellos han vencido. El creyente ahora está unido a Jesús y por lo tanto participa en esa victoria que Jesús tuvo en la cruz sobre el pecado y en esa victoria que obtuvo Jesús allá sobre la muerte. Miren lo que dice aquí en el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, en el primer verso nos había dicho, ¿tú quieres saber quiénes son los nacidos de Dios? Son estos, los que tienen esta fe, los que tienen este amor y los que tienen esta obediencia. Si tú tienes eso, nacido de Dios, y tienes estas marcas,
ese también es un vencedor. Ese también es alguien que ha vencido al mundo. Mis hermanos, estas fueron las mismas palabras que Jesús le dijo a las iglesias en el Apocalipsis. Usted recuerda cuando Jesús está dando estos mensajes a las iglesias. Muchas veces Jesús decía, al que venciere, al que tenga esta victoria conmigo, Él hablando, yo le daré esto y le daré esto. O sea, en otras palabras, una y otra vez Jesús le estaba recordando a esta iglesia o a estos creyentes que ellos, si estaban apegados a Él, si estaban unidos a Él, eran más que vencedores. Y nos dice el versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi hermano, por lo que ocurrió en la cruz y por lo que ocurrió 3 días después, dejando una tumba vacía en Jerusalén, nuestra victoria está asegurada. Y en esta mañana, piensa por un momento en qué eso significa para tu vida. ¿Qué significa lo que Juan está diciendo de que tú en Cristo eres vencedor? No significa lo que a veces te quieren decir por ahí, de que tú eres un campeón y tú todo lo puedes. De que tú eres fuerte en ti mismo y tú eres un gigante y tú puedes derrotar cualquier cosa y tú eres un campeón y un vencedor. No. Lo que se nos está recordando es que tú eres un vencedor a la medida que estás unido a Cristo. Porque Él venció. De hecho, hay un autor, y quiero que escuche bien lo que dice. Se llama Henry T. Mahan. Él dice sobre este versículo las siguientes palabras. Nuestra guerra continúa a lo largo de la vida. Nuestros conflictos son diarios, pero en Cristo tenemos la victoria. Pero hermano, ¿usted cree eso en esta mañana? ¿Usted cree que nuestra guerra continúa a lo largo de la vida, que nuestros conflictos son diarios, que probablemente usted está sumergido en esta mañana en muchos de ellos, pero en Cristo usted es vencedor? Pero en Cristo usted tiene en esta mañana la victoria. Juan está diciendo en este pasaje, todo el que es nacido de Dios, todo aquel que tiene estas marcas que acabamos de hablar, este ha vencido al mundo. Y en el versículo 5 repite la misma idea. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que al final de cuentas, mis hermanos, Juan quiere cerrar este argumento recordándole a la iglesia la victoria que ellos tienen en Jesús. Usted sabe que también el apóstol Pablo había hablado de esto. Y quizás desde que yo empecé hablando en esta mañana de ser vencedores en Cristo, a su mente vino el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 37. Ese pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 37, resume muy bien esta última parte que Juan nos enseñó. Pablo le dice a la iglesia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi hermano, esas son buenas noticias para comenzar una semana. Recordando eso, recordando que en Cristo yo unido a Él, no importa si sigo con conflictos diarios, no importa si sigo con batallas diarias, al final en Cristo soy más que vencedor. ¿Y sabe qué? Eso no es una victoria que usted obtiene por sus méritos o por su propio esfuerzo. Eso es una victoria que usted obtiene por los méritos de otro. En este caso, por los méritos de Cristo. Él fue el que venció el pecado en la cruz. Él fue el que venció la muerte allí en la tumba, mi hermano. Pero si usted está unido a Él hoy, usted participa de esa victoria. Es lo que está diciendo Juan aquí. Es lo que está diciendo Pablo en ese versículo que citamos. Noten conmigo, la idea es la siguiente. Otro se esforzó. Otro obtuvo la victoria, pero yo participo en ella. Yo me gozo en esa victoria también. Usted sabe que hay algunos autores que lo han explicado de la siguiente manera. Y han dicho, oye, esto es como cuando hay un evento deportivo y tú tienes tu equipo favorito. Y en ese equipo favorito de momento llega hasta la final y gana un campeonato. Y tú celebras como si tú hubieras jugado y tú nunca jugaste allí en la cancha o en el parque de pelota. Pero tú celebras. De hecho, tú puedes ir y tener una conversación con otros y decir, ¿sabes qué? Ganamos el campeonato. Y tú te unes. No lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces con mi equipo favorito.
Y yo digo, ganamos el campeonato. Yo no tiré ni un tiro libre para ganar el campeonato. ¿Y por qué yo digo eso? Ganamos el campeonato. O sea, yo estoy disfrutando de la victoria o de algo que hizo otro. Yo me estoy beneficiando de eso. Yo me estoy uniendo a eso y diciendo, yo participo con la victoria de ellos. Pero yo no hice nada. Ellos lo hicieron. Ellos se esforzaron. No son los méritos míos, son los de ellos. Pero yo me gozo con esa victoria y yo participo en esa victoria y yo digo, ganamos, uniéndome a ellos. Mi hermano, es lo mismo que acaba de decir Juan y que acaba de decir Pablo aquí. Cuando él dice de que en Cristo somos vencedores. Usted no fue el que peleó contra el pecado en la cruz. Usted no fue el que derrotó la muerte allí en la tumba. Mi hermano, pero si usted está unido esta mañana a Jesús, esa victoria es suya. Y usted puede tener esa esperanza en esta mañana. De que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Ya con esto voy terminando. Qué gran gozo es poder recordar juntos en esta mañana que somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero también medita hoy, mi hermano, estas marcas que Juan está trayendo, esa última idea de que somos vencedores en Cristo, es como la conclusión. Usted no puede llegar ahí sin ver los primeros versos. Usted no puede participar en esa victoria junto a Jesús si usted no tiene las primeras características. De ser alguien que tiene su fe puesta solo en Jesús, de ser alguien que ama a Dios y ama a su prójimo, y de ser alguien que ahora obedece y guarda los mandamientos de Dios. Jesús dijo en una ocasión en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hermano, la misma palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que usa Juan allá en lo que acabamos de leer en esta mañana. Jesús está diciendo, en el mundo ustedes seguirán teniendo aflicciones, pequeñas batallas, pero recuerden que la victoria ya está gana. Recuerden que ya yo vencí el pecado, que yo vencí la muerte. Recuerden que no hay nada ahora que los pueda separar de mí, de mi amor. Recuerden que aunque tengan aflicción, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, si ustedes están unidos conmigo, ustedes han vencido también. Ese es el mensaje de Juan. Volviendo a la ilustración inicial para terminar. Piense por un momento en ese soldado que ya se quiere ir para su casa. Que ya se quiere ir a celebrar la victoria. El documento para finalizar la guerra se firmó a las 5 de la mañana, pero la guerra culminaba a las 11 de la mañana. Así que todavía, aunque tú te querías ir corriendo a celebrar, todavía había que quedarse allí en el puesto de batalla. De hecho, usted sabe que yo he leído incluso algunas cartas de estos soldados que estuvieron allí en la Primera Guerra Mundial durante este periodo, y ellos le escribían a su familia y le decían, pronto llega Navidad y queremos celebrar y queremos estar en casa en Navidad. Recuerden, la guerra se acabó en noviembre, Navidad era el próximo mes. Así que su enfoque era ese, llegar a su casa para Navidad y celebrar junto a su familia que la guerra había acabado después de 4 años. Pero mientras tanto, ellos tenían que permanecer firmes en su puesto de batalla. Ellos ya sabían que habían vencido. Ellos ya sabían que habían ganado la guerra. Pero tenían que permanecer firmes ahí en el puesto de batalla esperando para poder ir a su casa a celebrar la Navidad. Mi hermano, y utilicé esa ilustración porque es exactamente lo mismo que Juan nos ha venido diciendo al final de este pasaje. Ya Cristo ganó la guerra sobre el pecado, sobre la muerte. Usted tiene la esperanza de ir a celebrar la Navidad, utilizando la ilustración, de ir a celebrar con Cristo por toda la eternidad un día. Pero mientras eso ocurre, mi hermano, usted tiene que permanecer firme en su puesto de batalla. Seguir confiando en Él, seguir poniendo su esperanza solo en Jesús, seguir amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Seguir también, mi hermano, obedeciendo los mandamientos de Dios y amando los mandamientos de Dios. De esa forma usted demostrará, mi hermano, que usted está seguro en Cristo y que usted participa de esta victoria. Mi hermano, que este mensaje o esta información, esta enseñanza que nos trae Juan,
cambie nuestra forma de ver las cosas. Porque usted puede decir desde hoy en adelante, ¿sabe qué? Yo sigo peleando pequeñas batallas en mi vida, pero la guerra final ya está gana. Así que puedo seguir confiando en el Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos edificados, somos transformados. Oh Señor, ayúdanos hoy a recordar estas verdades. Ayúdanos en esta mañana a recordar que contigo somos más que vencedores. No por nuestros méritos propios, no por nuestros propios esfuerzos, sino por la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario y luego 3 días después allí sobre la muerte. Señor, gracias por esta enseñanza en esta mañana. Grábala en nuestra mente y en nuestros corazones. Que podamos evaluar nuestra vida hoy y ver si en nosotros está esta fe genuina de un día haber creído en Jesús. Y evaluar nuestra vida para ver si hoy seguimos creyendo en Él con la misma fe, con el mismo ahínco, con la misma fuerza. Que también nos evaluemos hoy, Señor, verdaderamente tenemos amor hacia ti. Verdaderamente te amamos a ti más de lo que amamos cualquier cosa. Amamos también a nuestro prójimo. Tenemos ahora un deseo de obedecer tu palabra y de vivir bajo tu palabra, Señor. Que nos evaluemos en esta mañana. Porque si eso es una realidad en nuestra vida, podemos tener la seguridad de lo último que dijo el apóstol Juan aquí. De que contigo entonces ahora somos más que vencedores. Señor, gracias porque tú ganaste la guerra final. Ya está gano, ya está consumado, ya todo está escrito, Señor. Solamente estamos en espera de que llegue ese día, de esa celebración final junto a ti por la eternidad. De que tú venciste el pecado y venciste la muerte. Señor, pero día a día todavía tenemos muchas batallas que librar. Día a día todavía hay situaciones, conflictos que se levantan en nuestra vida. Señor, ayúdanos a enfrentarlo, sabiendo que en ti somos más que vencedores, sabiendo que la victoria final ya está asegurada. Gracias, Jesús, por esta enseñanza en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude hoy a vivir, gracias, bajo su palabra. Que el Señor nos ayude verdaderamente a poder aplicar estas verdades. Si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo y evalúas tu vida y no ves que estás seguro en Jesús, hoy es el día de salvación. Si tú ves alguna de estas características y dices, ¿sabes qué? Yo no tengo esa fe solo en Jesús. Yo no tengo este amor por Dios. Yo no tengo este amor por su palabra, por obedecerla. No te vayas de este lugar sin hablar con uno de los pastores o líderes. Porque es muy importante, es tu alma. Y es tu estado espiritual. Pero también como creyente hoy, piensa por un momento. No importa los conflictos que vengan de día en día, tú puedes seguir teniendo esa seguridad de que si estás con Cristo, la victoria final ya la tienes. En otras palabras, sigue luchando un poco más, porque la victoria final ya la tienes. Así que solo te quedan estas batallas pequeñas aquí, que no se comparan con la batalla que Cristo ganó, venciendo el pecado y venciendo la muerte. Recuerda esa posición que tienes ahora en Jesús. Eres más que vencedor en Cristo, no por algo que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Él en la cruz. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir según su palabra. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo estaremos terminando nuestra serie sobre el libro de Esther. Así que los invito a que vayan estudiando ya esos últimos capítulos para terminar juntos y hacer un repaso de esas enseñanzas que nos ha traído el libro de Esther. Así que tenemos algunas peticiones por las cuales vamos a orar, pero antes queremos nuevamente recordarle, mi hermano, esta semana de 9 a 12 estaremos en el Parque de la Comunidad. Estaremos jugando pelota con los niños, enseñando el juego, algunas destrezas. Mire, yo me uní, ¿viste? Y participé junto a ellos, aunque yo no sé jugar pelota. Pero vienen nuestros hermanos que nos van a enseñar, les van a dar algunas clínicas. Entre ellos hay algunos jóvenes que juegan
béisbol profesional colegial en una universidad allá en el estado de Georgia, y vienen a ayudarnos o ayudar a los niños a tener unas destrezas deportivas, especialmente en el área de la pelota. Así que vamos a disfrutar de 9 a 12, luego a las 12 los niños van a venir aquí, van a tener un almuerzo, y de 1 a 3 van a tener un tiempo de enseñanza. Así que los invitamos que estén junto a nosotros. Si usted puede estar en alguno de los 2 bloques, si puede estar todo el día, también es bienvenido. Pero si usted puede estar en la mañana para los deportes nada más, o en la tarde para el tiempo de enseñanza, siempre va a ser de gran ayuda, especialmente con traducción. Solo uno habla español. Así que los animamos a que estén con nosotros. Qué bueno que tenemos a Frangeli, a Jesse y otros hermanos que nos van a estar traduciendo algunas cosas. Así que pero si usted puede estar también entre nosotros, mi hermano, va a ser de bendición. Así que yo quiero que el pastor Brian pase por acá. Pastor, please, come. Él va a hablar unas palabras, él los va a saludar. Usted lo va a entender por fe. No, él va a tratar, yo le decía, trata en español porque él habla un poco español. Pero si no, pues lo que no entienda en el momento, pues lo traducimos. Pero escuche el pastor Brian, él va a saludar a la iglesia, hablar un poco de lo que estará haciendo esta semana. Así que damos gracias a Dios por él. Sí. Hi. Hola, me llamo Brian. Gracias por la oportunidad. Vamos aquí, yo y mi grupo. Yo quiero empezar que muchas gracias a mí y mi grupo está aquí porque cuando yo estudio español en la high school, what? En la escuela superior. Yo recibe un amor por la lengua hispana. Y ahora, cuando nosotros vamos aquí, es una bendición. Sí. Did I say that right? Gracias por su paciencia. Yo tratando. Habla muy bien español, ¿verdad? Pero yo aprender más despacio. Pero es una oportunidad muy buena por mí y mi familia y mi grupo. Y yo quiero I want to say. Quiero decir. Quiero hacer. Decir. My brain's slow. La primera marca de la persona de Jesús es una fe que producir amor y servicio a Dios. Y esta fe, una fe que demonstrar hospitalidad, esta es la misma ustedes mostraron a mi grupo ahora. Muy gracias. Muy gracias. Esta mañana, cuando yo estudio mi Biblia a la hotel, ¿El hotel, sí? el hotel, yo leo que Génesis chapter 6 y 22 y Génesis 7, 11, Noah fue declarado justo porque él obedeció. Gracias. Los mandamientos, obedeció los mandamientos de Dios porque él ama a Dios. Y esta mañana yo estudio la misma que pastor, ¿cómo se dice? To share with you. ¿Prediqué? ¿Lo que prediqué? Predicar? Sí. Predicar con tú o ustedes. Yo muy gracioso, very grateful. Muy agradecido. Agradecido. Muy agradecido por la oportunidad to be with you. Por estar con ustedes.
Say that again. Más despacio. I'm telling him to speak slower. Por Estar con ustedes. con ustedes. Pero on behalf of, En nombre de, en nombre de mi grupo, yo quiero requestar, to request, a pedir, pedir, yo pedir, nosotros ayudamos, their help, porque solamente una persona en mi grupo habla en español, pero nosotros fui ir a la comunidad y destruir flyers, compartir. compartir. Thank you. Pero nosotros queremos trabajar con tú y to offer, to give. Thank you. Por la comunidad, what is this one is called again? Mercedita. Mercedita y los Cayobas y todas las personas acerca de aquí, mucha oportunidad por personas to meet Jesus. Para conocer a Jesús. Thank you. And so es una oportunidad muy grande por yo, nosotros y por todos. Y yo, I hope. Espero. Yo espero que en la domingo futuro muchas personas vamos aquí to meet with you, Para conocernos. para conocerlo en el domingo futuro. So, nosotros necesitamos muchas sillas porque muchas personas, ¿sí? Cuando nosotros salir, Sí. cuando nosotros salir, nosotros queremos muchas personas vamos aquí y tenemos nosotros sillas y en el domingo futuro muchas personas de la comunidad vamos aquí. ¿Está bueno? Amén. Yo espero. Amén. Gracias, pastor. Thank you, pastor. Gracias. Gracias al pastor Brian. Lo hizo muy bien. Habló muy bien español. Así que you speak very well. So sí, ahora sí. Junto a este grupo de hermanos estaremos nuevamente en la comunidad. Así que ore por ellos. Y ya para cerrar al final y irnos, algo que me ha animado de conocer al pastor Brian desde que lo conocí el año pasado cuando él vino acá. Usted sabe que nosotros hemos orado constantemente y decimos, mira, hay un grupo de pastores que viene y durante el día vienen, a veces nos conocen al pastor Garrio y a mí, hablamos de la iglesia, luego a veces íbamos a San Juan para conocerlos a ellos otro día que ellos venían, y doy muchas gracias por él, porque de tantos grupos que posiblemente se podían hacer partner, este fue el primero que estuvo interesado en venir a Puerto Rico, en ayudarnos, en trabajar junto a nosotros en la comunidad. Y algo que me ha impresionado el pastor Brian es que cuando fuimos a la comunidad, tanto en Mercedita como Los Caobos, a repartir algunas promociones, él iba caminando solo, con ese español, iba caminando solo por toda la comunidad, solo de que me dijo, no, tú tranquilo, vete por allá. Y él se fue solo con ese español, y cuando yo volvía y lo encontraba, ¿sabes qué él hacía? Con ese español, eso no era un impedimento para que él estuviera dentro de una casa sentado allí hablando con alguien. De hecho, yo estaba con su hijo, con el hijo de él, haciendo las promociones, y en un momento dado no lo encontrábamos por ninguna parte. Y él y yo, el hijo de él y yo, bromeábamos y decía, de seguro está tomando un café en la casa de alguien.
Porque en el breve tiempo que estuvimos, el pastor Brian conoció como a 3, 4 personas por nombre y me llamaba y me decía, ven, conoce tal, y entramos a la casa. O sea, que ese tipo de persona que quiere alcanzar a la gente con Jesús y no tiene el temor de hablar a la gente de Jesús y de compartir el evangelio. Así que ellos han venido para eso, mi hermano. Anímese a estar con nosotros. Recuerden, si usted se apuntó, usted al almuerzo, justo cuando oremos, esperamos unos minutos, nos organizamos y tendremos entonces el tiempo de almuerzo. Y después del tiempo de almuerzo, poco después vamos a tener al pastor Brian dirigiendo un taller o una enseñanza sobre el tema del evangelismo precisamente. Así que si usted se apuntó, como habíamos hablado la semana pasada, quédese por ahí porque vamos a seguir disfrutando de este tiempo. Así que mi hermano, vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie conmigo para orar por estas peticiones finales y darle gracias a Dios por este día. Se nos pide también que oremos en cuanto a salud, por Carmen, Domingo, Papo, Robert y mi papá Rubén, en cuanto a peticiones de salud y peticiones personales. Se nos pide que oremos también por una nieta de Mirza, o felicitarla por su graduación, gozándonos con ella también, y también por Siri y Walter y Margarita, que salen de viaje esta próxima semana o pronto, para que el Señor los lleve con bien y los traiga con bien. La oración es que los lleve, pero que los traiga y los traiga pronto. Así que oramos también por ellos, por estas familias, para que el Señor los bendiga en estos viajes que ellos van a tener. Mi hermano, el pastor Ricardo ya lo anunció y agradeció, pero estoy muy agradecido por los hermanos que estuvieron ayer con nosotros desde muy temprano. Yo admiro tanto a ver a Walter, a David y a todos los que estaban aquí, la fuerza que tienen para hacer el trabajo que hacen. Me doblan la edad y yo no tengo esa fuerza para nada. Me doblan la edad y la fuerza con que ellos cargan los bloques, los sacos de cemento, hacen el pico, y yo daba como 3 picotazos y ya no podía, tenía que descansar. Pero ellos tienen una fuerza increíble y doy gracias a Dios por ello, y que usen esa fuerza para el Señor y para la obra del Señor. Así que estamos muy agradecidos. Gracias a todos por los que han trabajado. Gracias a Peter por trabajar el lunes acá en el área donde tenemos la inundación. Gracias a los que vinieron ayer. Y cuando usted salga ahorita, vea que ya hay un murito ahí. Así que ya hay algo grande que se ha podido hacer. Se limpió toda esta parte de atrás. Así que esperamos que esa sea la primera parte de estas iniciativas para que no tengamos el problema de inundación. Así que gracias a todos nuevamente. Vamos a orar para terminar en el día de hoy. Señor, nuevamente te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición de estar juntos, por escuchar tu palabra, por deleitarnos, Señor, en esta mañana, por recordar que en ti somos más que vencedores. Gracias por el pastor Brian en la iglesia. Gracias por sus vidas. Bendícelo, Señor, y que sea un tiempo de bendición en esta semana. Que tú nos guardes, nos protejas, que podamos hablarle a mucha gente acerca de tu amor y acerca de tu salvación, Señor. Señor, mira estas peticiones por hermanos que salen de viaje. Bendícelos, llévalos con bien y tráelos de regreso con bien, Señor, según así sea tu voluntad. Mira también a estos hermanos que están enfermos. Sé tú con ellos, visitándoles, ayudándoles, Señor, en esta hora, para que pronto puedan estar con nosotros si no están aquí. Y si están con nosotros, Señor, que pronto puedan ser sanados si hace tu voluntad. Señor, bendice el resto de la tarde, que podamos seguir disfrutando en compañía de nuestros hermanos y sigamos aprendiendo de ti. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.